nos va a sorprender, amén. Y yo creo que Dios nos va a hablar y venimos con esta serie que arrancamos antes de que termine el año, con la serie que veníamos hablando, el Dios que salva es el Dios que preserva, y unificamos con esa última reunión con la obra del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo va moldeándonos y va trabajando en nuestra vida, y entramos en este año 2021 con esta serie, Es bueno para mí ser afligido. Y uno pudiera pensar y decir, ¿de qué manera es bueno para mí ser afligido? Porque creo que para ninguna persona cabal podría decir, es bueno para mí ser afligido, pero eso dice el salmista en el Salmo 119. Él dice, es bueno para mí ser afligido. ¿Por qué? Porque aprendí tus estatutos. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie, y yo titulé el mensaje de hoy, La tribulación produce. Diga conmigo, la tribulación produce. Quiero recordarles para todos aquellos que se estuvieron anotando que el domingo 31 de enero, que sería el domingo que viene, no, el otro domingo tenemos bautismo acá en la iglesia. Ya se anotaron muchos hermanos y creemos que se van a anotar algunos más que todavía no se han anotado. Así que creemos que para ese domingo 31 va a ser una verdadera fiesta. ¿Cuántos creen eso? Así que vamos a hacer una celebración, amén. Gozosos y alegres de nuestros hermanos que están dando ese paso de fe, de obediencia, como dice la palabra, que todo aquel que cree debe ser bautizado, amén. Así que lo invitamos a que no falte ese domingo para que pueda compartir con sus hermanos ese momento de celebración tan maravilloso, amén. Y también recordarles que estamos trabajando prontamente con el tema de el seminario de teología sistemática, así que va a ser de mucha bendición. Estamos trabajando en los manuales, en el manual, porque va a ser un manual por año, y el estudio de la teología sistemática es increíble. No se lo pierda. Si puede asistir, si puede venir, va a ser dictado todos los días. Creemos que todos los días miércoles a la tarde, aquí en la iglesia. Así que nada, uno tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que aprender, amén, cada día más a conocer a Dios, amén. Y decía uno de los grandes teólogos que para mí existió en este siglo XXI, y un hombre que también ha sido de mucha referencia para mí, que ya no está en la presencia del Señor, es el doctor R.C. Sproul. Y él dijo estas palabras, dice, no existe tribulación en la vida del cristiano sin significado. Él dijo, no existe tribulación en la vida del cristiano que no tenga significado. Toda tribulación, todo dolor, todo sufrimiento que el cristiano atraviesa tiene un propósito. Ahora, muchas veces nosotros nos encontramos en que no podemos ver en medio de la tribulación, en medio del dolor, qué es lo que Dios está haciendo. Y nos cuesta entender eso. El problema que existe es que cuando nosotros carecemos de confianza en Dios, es ahí donde nosotros empezamos a hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué ocurre tal otra cosa? ¿Y por qué Dios no hace aquello? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? Entonces, muchas veces cuando nosotros somos atribulados o afligidos, muchas veces caemos como en un pozo que pareciera que no tiene sentido. Pareciera que no tiene propósito, pareciera que no va a salir nada bueno de todo eso, pero la palabra de Dios nos dice que es bueno.
que es bueno el ser afligido, es bueno la tribulación. Dice la palabra de Dios también, dice que esta leve tribulación momentánea será para un peso mayor de gloria. También la palabra de Dios dice que la tribulación produce, ¿qué? Produce paciencia y podemos ver que detrás de toda tribulación hay un propósito de Dios. Y lo que nosotros venimos haciendo a lo largo de esta serie es encontrar ese propósito y poder entender cómo la tribulación favorece a la vida del cristiano y cómo Dios utiliza la tribulación, el dolor y el sufrimiento para formarme, para foguearme, dice la palabra, como el oro que necesita ser. El otro día justamente estaba viendo cómo se purifica el oro. Cuando el oro se encuentra, el oro tiene impurezas, tiene metales que no son necesariamente el oro y necesitan ser quitados, y dice que se pone en el crisol y se pone en el fuego, y mientras el fuego va trabajando en el oro, lo va purificando. Así hace Dios con nosotros. Dios sabe que nosotros necesitamos ser purificados. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 11, y me gusta este pasaje de las Escrituras porque dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Dice, al principio, cuando Dios permite la disciplina, Dios permite la tribulación, Dios permite el dolor, dice que al principio no es causa de gozo. A nadie le gusta. A todos nosotros nos molesta. Y no encontramos sentido, y no encontramos razón, y no encontramos nada bueno en todo eso. Entonces yo pensaba esta semana en la tribulación, cómo la tribulación produce. Dice que la tribulación en las manos de Dios empieza a producir cosas en nosotros, y cosas que nosotros necesitamos entender a través del sufrimiento, porque hay una creencia errónea que muchas veces deambula por ahí, que nosotros constantemente creemos que cuando uno llega al camino del Señor, uno cree que se van los problemas, se van las dificultades, se van las tribulaciones, y todo el camino del cristiano tiene que ser un camino de color de rosas, y todo bien, y todo funciona, y Dios me prospera, y Dios me bendice, y Dios me da salud, y de repente empezamos a creer que ese es el camino. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y cuando vemos lo que Dios nos habla a través de las Escrituras, podemos ver que es totalmente diferente. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero Jesús dijo: confía en mí, amén. Ahora, cuando yo estudiaba esto de Hebreos capítulo 12 y me fijaba lo que decía el comentario de Henry, que es un manual extraordinario, dice que el sufrimiento solo tiene una finalidad. Hablando sobre este pasaje, dice que el sufrimiento solo tiene una finalidad, y la finalidad que tiene es producir, ¿qué? Santidad. Dice que el sufrimiento lo que hace es producir. ¿Producir qué? Producir en mí una vida diferente, un comportamiento distinto, una manera de ver las cosas diferente. Dice que la finalidad es producir una vida más santa, que luego será el completo disfrute de las bendiciones divinas. Y me encantó eso. Dije, yo tengo que leerle esto a los hermanos. Dice que el sufrimiento solo tiene una finalidad: producir una vida más santa, que luego será el completo disfrute de bendiciones divinas.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir este comentario? Lo que está queriendo decir es que Dios tiene bendiciones para mi vida, pero para alcanzar esas bendiciones, primeramente Dios tiene que pulirme. Dios tiene que procesarme. Dios tiene que transformarme. Dios tiene que cambiarme. Y nosotros tenemos que entender que la vida del cristiano no es lo que yo creo, sino es lo que Él dice en su palabra. Y como ya habíamos leído al principio, Romanos capítulo 8 dice que el trabajo que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿cuál es? Es formarnos, dice el versículo 29. Formarnos, ¿qué? A la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, cuando Dios pone el Espíritu Santo dentro tuyo, la obra del Espíritu Santo no es, hermano, que usted hable en lengua, no es que usted se tire en el piso, no es que usted levante las manos y usted llore. No, no, no. La obra del Espíritu Santo es moldearte, es producir en tu vida la imagen de Jesús en ti, es hacerte a imagen de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo va viendo y ve la imagen de Cristo y te ve a ti y dice, está muy distinto. Entonces, como el Espíritu Santo de cierta manera toma como el cincel y empieza a esculpir en mi corazón, en mi vida, la imagen de Jesús. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor, con el dolor? Es que Dios utiliza el dolor. Y yo pensaba esta semana y meditaba y oraba y no podía, de cierta manera, a veces noches que no podía dormir pensando y de qué manera el dolor, por qué Dios utiliza el dolor, por qué Dios permite el dolor y qué es el dolor y cómo viene el dolor. Entonces digo, tenemos tanto que caminar, tanto que aprender, pero como yo siempre digo, es importante que para aprender primero tengamos que desaprender, porque muchas veces hemos incorporado ideas, creencias, pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros atravesamos por un dolor, lo primero que surgen son dudas, confusiones. Nos empezamos a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y la mente se nos inunda de preguntas. ¿Es así o no? Yo creo que a usted le pasa como me pasa a mí, como nos pasa a todos. Cuando enseguida atravesamos por una situación desagradable, lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no es real? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios no opera? ¿Será que Dios me está castigando? Y un montón de preguntas. Y pareciera como que nuestra mente se nubla y de cierta forma perdemos la brújula. Pero Dios, en medio de todo eso, Él tiene un propósito. Y el propósito que Dios tiene es producir en mí una nueva persona, una nueva mente, un nuevo corazón. Y nosotros estamos ahí luchando y diciendo, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser y cuestionamos a Dios? ¿Cómo puede ser que el Dios que tengo es un Dios tan bueno? Un Dios tan amoroso que dice que nada me separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni peste, ni hambre, ni desnudez, ni cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nada me detendrá. Seré más que victorioso, más que triunfador. Está Cristo de mi lado. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si Dios me ama, ¿por qué Dios permite que yo atraviese por estas cosas? No debería ser así. No me lo merezco.
¿Cuántas veces he escuchado eso? Yo no me merezco esto, pastor. Yo no me merezco estas cosas. El otro día justamente estábamos viendo con mi esposa una película de una mujer que perdió a su bebé recién nacido. Y el dolor y el sufrimiento que esa familia atraviesa en medio de una pérdida, en medio de el dolor. Y uno se pregunta, ¿y Dios qué está haciendo? ¿Y por qué Dios no hizo algo? ¿Y por qué Dios no detuvo esto? ¿Y por qué Dios no hizo las cosas de otra manera? Y nos hacemos tantas preguntas. Y yo pensaba y digo, ¿de qué manera puedo abordar este tema de una manera que usted pueda salir de este lugar con la ayuda de Dios transformado, cambiado? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios pasó por todo esto? ¿Y sabe qué, mi hermano? Es más fácil construir un Dios que conocer a Dios. A nosotros nos resulta mucho más fácil construir un Dios en mi mente, en mi corazón. Como decía Juan Calvino, decía que somos extremadamente o incurablemente idólatras, todo el tiempo edificando un ídolo en mi corazón, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos construyendo a un Dios que sea razonable, un Dios que obre y que haga las cosas que yo quiero y pienso. Por eso uno se pregunta y dice, pastor, ¿por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué tanto Gil Gaucho o Gaucho Gil? ¿Por qué tantos santos y por qué tanto devoción a esto y a tantas imágenes y nos postramos delante de cualquier cosa que pudiéramos hacer? ¿Por qué? Porque es manejable, es fácil, es conveniente. Es más fácil tomar un pedazo de madera de un árbol y tallarlo y ponerlo ahí y adorarle y esperar o creer que eso va a ser lo que yo quiero. No sé si usted me está siguiendo hacia donde yo lo quiero llevar, pero eso me da lo que yo quiero. Me da la tranquilidad, me da la paz mental, aunque sea momentánea, de pensar de que ese Dios es como yo quiero que sea. Y así muchas veces surge en la vida del cristiano. Cuando el cristiano carece de conocimiento de Dios. Cuando conoce poco a Dios, cuando es una persona más carnal que espiritual, cuando es una persona que no lee la Biblia, cuando es una persona que no se congrega, cuando es una persona que no está firme en las cosas de Dios, esa persona considera que conoce a Dios, pero en realidad no conoce a Dios. Entonces él empieza a construir en su mente, alimentarse de falsas profecías, de falsos predicadores, de falsas iglesias, que eso abunda por todos lados. Entonces yo empiezo a construirme un Dios a mi manera. Empiezo a alimentarme de las cosas que a mí me gustan, de esas personas que venden piezas para mi Dios que encajen, de esas personas que me venden falsas esperanzas, de esas personas que te dicen todo te va a ir bien, este será tu año, será un año de prosperidad, será un año de bendición, será un año de logro, donde tú alcanzarás tus metas, donde tú prosperarás, te comprarás tu casa, tendrás tu auto, tu marido cambiará a tal punto que cambiará que tendrá el físico de un físico-culturista, dejará esa panza gorda y vieja que tiene y se convertirá en alguien hermoso. Y de repente, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios y estoy contigo y te quiero bendecir y quiero que tú seas la persona más importante en el barrio y todo el mundo te envidia y tú dices, wow, ese es mi Dios, eso es lo que quiero.
¿A dónde hay que ir? ¿Cuánto hay que poner? ¿En qué iglesia hay que asistir? Porque eso me gusta. Pero dice la palabra de Dios en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús dijo, esta es la vida eterna. Y yo como discípulo le pregunto, ¿y cuál es la vida eterna, Jesús? Que conozcas a Dios. Que conozcas al Padre. Que sepas quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber quién es Dios? ¿Y sabes qué, mi hermano? Yo pensaba tanto esta semana y digo, qué increíble, qué manera tan increíble que tenemos de vivir en una sociedad, porque dice la palabra, como dice en Romanos capítulo 1, que Dios se hace claramente visible a través de todo lo creado, a través de todo lo que sucede en el mundo entero. Y cómo la gente, uno puede pensar y decir, ¿sabes qué? Dios no existe. Dios no es real. No hay Dios. Somos creación de la evolución, de los efectos químicos que fueron evolucionando con el tiempo y de repente aquí estoy yo. Es más fácil creer en que Dios no existe que creer que Dios existe. Pero digo, cuando uno ve todo y no se puede dar cuenta de que Dios es real. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que es claramente visible? Porque realmente Dios se hace ver a través de todo lo que pasa en el mundo. ¿Y cómo es esto, pastor? En el mundo, si es Dios claramente visible, tendría que haber paz. Eso es lo que tú quieres. Ahí está el tema. ¿Y cómo puedo darme cuenta de que Dios existe? ¿Y sabes cómo te das cuenta de que Dios existe? Porque tú no puedes llevar a cabo los planes que tú deseas que se hagan. ¿De qué manera yo puedo darme cuenta de que Dios es real? Porque yo tengo un deseo tan grande de ser Dios que yo quiero que las cosas ocurran como yo quiero. Pero Dios en su infinito poder, amor y misericordia, Dios me ama tanto que no permite que las cosas sean como yo quiero. Entonces es ahí donde yo puedo ver que hay un Dios que gobierna, que está en control de todas las cosas. Que hay un Dios que hace que las cosas ocurran. Entonces yo pensaba en esa película que estaba viendo. Esta mamá que había perdido su hijo y de repente el tanto dolor y tanto sufrimiento y tantas preguntas a Dios, y uno se preguntaría, Dios es malo, Dios no existe, Dios es perverso, ¿por qué Dios permite esto? Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí es donde nosotros nos construimos un Dios. Un Dios que tiene que ser y hacer las cosas que yo le digo que tienen que hacer. Ahora, si Dios fuese así, no sería Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que es Dios? ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Cómo puedo saber que es Dios? Porque todo lo que tú deseas hacer en la vida, no lo puedes hacer. Por eso es Dios. Porque si no fueras Dios tú, y Él no estaría en control, y Él no estaría en dominio, y Él no estaría sentado en su trono gobernando el universo entero. Entonces, ¿de dónde surge el dolor? ¿De dónde surge la aflicción y el sufrimiento? Surge de que las cosas no suceden como yo quiero. No entiendo cuál es mi lugar
¿Y cuál es el lugar de Dios? Como cuando fue Job afligido. ¿Por qué fue afligido Job? Piense por un momento. Porque todo lo que Dios le había dado, de repente le fue quitado. ¿Y cuál es la aflicción? ¿Cuál es la aflicción? ¿Que Dios no se lo puede quitar? ¿Que es de Job o es de Dios? ¿Está acá conmigo? ¿Es de Dios o es de Job? Si Job dijo, si Dios me dio, Dios me lo quitó, es de él. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí no me gusta que Dios sea así. Lo que a mí no me gusta es que Dios obre de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios sea así. Yo quiero que Dios sea como yo quiero que sea. Entonces, si Dios es como tú quieres que Él sea, no es Dios. No es soberano. No es Señor de todas las cosas. Y mira lo que dice Job. Buen ejemplo tenemos en Job. Job capítulo 42, el último capítulo. Antes de entrar a los salmos, lo va a encontrar a Job ahí. Si no tiene Biblia, mi hermano, compre una Biblia. Si no la puede comprar, bájese una aplicación, pero tiene que tener la palabra de Dios. Amén. Y dice en el versículo 1, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos conocen eso? Yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Amén. ¿Dios lo puede todo o no lo puede todo? También quitarte todo lo que tú tienes. No, yo creí que Dios todo lo podía en el sentido de que si de repente se me dobló el dedo, Dios me puede sanar. También Dios puede doblarte todos los demás otros dedos. Es Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, que el problema está en la perspectiva que yo estoy teniendo de Dios? ¿Se da cuenta que el problema está en cómo yo conozco a Dios y cómo yo veo que es Dios, al Dios que yo creé y pensé que tenía que ser así? Entonces, Job dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Esto es al final de todo el proceso de Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza, me aborrezco? ¿Por qué? Porque yo tenía un concepto de Dios totalmente errado. Yo conocía a Dios ¿de dónde? Pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo Job en todo esto? Que en la tribulación él pudo ver a Dios. ¿Y cómo pudo ver a Dios? ¿Cómo puedes ver a Dios en la tribulación? ¿Cómo puedo ver a Dios en la tribulación? ¿Cómo vio Job a Dios en la tribulación? ¿Y sabe cómo vio Dios a Job en la tribulación? En que Dios hizo lo que Dios quiso hacer. De esa manera vio a Dios. Vio que Dios es Señor de todas las cosas y que Dios hace cuanto Él quiere que ocurra.
Y que no hay nadie que pueda aconsejar a Dios y que no hay nadie que pueda torcer la voluntad de Dios porque Él es Dios. El problema que Job tenía era que él pensaba que si él ofrendaba, que si él se arrepentía por los pecados de sus hijos, que él de repente él iba a controlar a Dios, que él iba a manejar a Dios. Y de repente se dio cuenta que no, que Dios es inmensamente grande, extraordinario. Hay una materia en teología que se llama la incomprensibilidad de Dios, que me encanta porque habla de lo infinito y de lo finito. Dios es inmensamente infinito y yo soy finito. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo una capacidad. Fui creado con una capacidad. La capacidad de esta copa tiene una capacidad de 300 mililitros. Ahora, esta copa no puede recibir más de 300 mililitros. ¿Se da cuenta? Entonces es imposible que lo infinito de Dios pueda caber en lo finito de mi mente. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo infinito de Dios es imposible que pueda caber en lo finito de mi mente. Incluso cuando yo entre en la presencia de Dios, tampoco nunca voy a conocer la totalidad de Dios porque Dios es infinito. ¿Se da cuenta? Pero Dios me dio una capacidad de sí poder conocer a Dios por lo menos 300 mililitros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de esa capacidad tú conoces a Dios? Amén. Hay gente, hermanos, que tienen la copa vacía todavía. No te hablamos de lo infinito, por lo menos lo finito, llénalo. Y eso es lo que hace la palabra. Poder conocer a Dios cada día más. Entonces Job decía, yo de oídas conocía a Dios, pero ahora mis ojos le pueden ver. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, puedo ver que hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que está en control, hay un Dios que gobierna, hay un Dios que es Señor de todas las cosas. Ahora, a mí me molesta. A mí me duele, a mí me enoja eso. ¿Y qué es lo que te enoja? Y me enoja que cuando estoy en el dolor, yo no quiero estar en el dolor. Me enoja que cuando pierdo algo, yo no lo quiero perder. Me enoja que cuando estoy en medio de una tribulación, yo no quiero estar en una tribulación. Entonces tú no eres creación. Tú eres Dios. Entonces yo voy y negocio con Dios y le digo a Dios lo que Dios tiene que hacer y cómo Dios se equivocó y cómo Dios está haciendo cosas que no tienen sentido hacerlas. No tiene sentido, Dios, esto no tiene sentido. Cuando uno ve y vuelvo de vuelta y doy vuelta en esa película y uno ve esa película y uno ve y esa madre que pierde a su hijo y uno dice, no tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿tenía sentido que Dios le dé un hijo? Ahora, tiene sentido que Dios le dé un hijo, pero no tiene sentido que Dios se lo quite. Pero eso es lo que tú crees. ¿Estás acá conmigo? Tiene sentido, amén. Tiene sentido que tenga un hijo. Como me decía el otro día una hermana, no, porque yo conozco, dice, yo trabajo con una mujer. Y me dice, y esta mujer no cree en Dios porque su hijo murió hace unos años. Pero su hijo en algún momento tiene que morir. Ahora no, pero lo que pasa es que yo no puedo entender que mi hijo se muera a los 40 años. Y si se muere a los 50,
Y no, tampoco. Y a los 60, y no, y a los 70, y a los 80, y a los 90, y a los 150. ¿Y cuándo? ¿Te das cuenta? El problema no es la muerte, el problema es que yo no quiero que Dios haga eso. Ese es mi problema. Y ahí está el problema de no aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué yo sufro? ¿Sufro por qué? Sufro porque Dios me deja ver a mí, mi humanidad, que soy criatura y no soy Dios, que puedo hacer las cosas como a mí se me placen. ¿Se da cuenta? De repente usted va al supermercado, usted cobró el sueldo, le pagaron los 10,000 pesos y usted va al supermercado a comprar con su marido y de repente hay un ladrón y le dice, deme los 10,000 pesos y le quita los 10,000 pesos. Usted dice, Dios, ahora no tengo para darle de comer a mi familia. ¿Dónde estás, Dios? Ahí estoy, dice Dios. Y no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? El mismo Dios que te dio los 10,000 fue el mismo Dios que te los quitó. ¿Está acá conmigo? Yo sé que se le están volando los fusibles y le están pero téngame paciencia. Yo sé que algunos están al punto de apostatar, irse de la iglesia. No vengo más de iglesia, pastor. Pero es el mismo Dios que te dio, podría no habértelo dado. Ahora digo, pero ¿para qué me lo dio Dios y para qué Dios después me lo saca? ¿Qué? Que no puede. No debe, Dios no debe. Te debe pedir permiso. Te debe consultar. Te debe pedir tu consejo. ¿Qué crees tú? Entonces, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es que Dios no hizo lo que yo quería, Dios no me cuidó, Dios no me protegió, Dios no me prosperó como yo quería, Dios no me hizo las cosas como yo quería. Entonces ahí está el dolor. Ahora retrocedamos un poco. Esa persona un año antes está en una cama, postrado, no se puede levantar, tiene una enfermedad terminal, está en su casa, no tiene trabajo, no tiene dinero. Nunca ese dinero lo gana y nunca ese dinero lo pierde. ¿Te enojarías? No. Amén. Ahora, el problema está en que no conocemos a Dios. Y nosotros creemos que conocemos a Dios. ¿Qué es lo que Job creía? Dice la palabra de Dios en Job capítulo 38, versículo 4. Y me gusta esta porque en este capítulo Dios le hace preguntas a Job después de que Job le pregunta muchas cosas a Dios y cuestionamientos, quejas. Entonces Dios le pregunta aquí en el versículo 4 algo que me encanta y dice, ¿dónde estabas tú? Yo le pondría ahí, ¿dónde estabas, cabeza de termo? Cuando yo fundaba la tierra. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba Job? Que tú lo sabes todo. Que tú le dices a Dios qué es lo que Dios debería haber hecho. Que tú cuestionas a Dios, que tú crees que Dios no sabe lo que Él está haciendo. Ahora, que tú no sepas lo que Dios está haciendo no significa que Dios no sepa lo que Él está haciendo. Porque acuérdate que tu mente es finita y la mente de Dios es infinita. Amén. Como hablamos de la aflicción, muchas veces, como le decía hoy a una hermana, una aflicción y puede tener un montón de
causantes. Puede ser la aflicción que venga por causa de una disciplina por tu pecado. Puede ser que la aflicción venga para la gloria de Dios, como cuando le preguntaron los discípulos y le dijeron: ¿y este hombre ciego, quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque si está ciego es porque Dios lo castigó. Y Jesús le dijo: no, brutos animales. ¿Escucharon bien? No la parte de brutos animales, no. ¿Escucharon bien lo que ellos le preguntaron? ¿Quién pecó para estar ciego? Porque alguien tuvo que haber pecado para estar ciego. ¿Por qué? Porque el Dios que yo tengo no puede darte ceguera. El Dios que yo tengo no te puede dar ceguera. Entonces Jesús le dijo: ustedes están equivocados. Este hombre está ciego para la gloria de Dios. Esto está loco. Está loco. ¿Por qué? Porque Dios permitió esa ceguera. ¿Por qué? Porque ahora Dios se quiere glorificar. Qué manera extraña Dios que tiene de glorificar. Te digo, ahora, ¿dónde estabas tú cuando Dios fundó la tierra? Porque viste que nosotros somos especialistas en darle consejo a Dios y decirle a Dios las cosas que tiene que hacer. Imagínate que a nosotros nos molesta, nos frustra, nos sentimos deprimidos, nos sentimos amargados, frustrados, con deseos de suicidio, deseos de morirnos, por el solo hecho de que la gente que nos rodea no hace lo que nosotros queremos o no actúa como nosotros pensamos. Imagínate. Mira si no somos tan soberbios. ¿Se da cuenta? Yo no puedo entender, no puedo. ¿Qué no puedes entender? ¿Cómo mis hijos no me aman? Espera, Dios, espera. Ahora le voy a mandar poder y rayos y centellas para que su corazón perverso y se quede quitado y le pongamos un corazón nuevo como robot y ellos vengan y digan: ¡ay, papá, te amo! ¿Qué no puedes entender? Que ellos sean así o ellos son como son. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no lo aceptas. El problema es que no quiero que sea así. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios. Tú no puedes cambiar el corazón de la gente. Solo Dios puede cambiar el corazón de la gente. Tú antes eras enemigo de Dios. Bueno, quizás después de este mensaje siga siendo. Pero ahora sos amigo de Dios, pero no por voluntad propia, sino porque Dios hizo la transformación en tu vida. Mira qué increíble. Porque dice: todos ustedes se descarriaron, ninguno de ustedes me buscó, nunca, jamás tuviste la menor intención de buscar a Dios. Estás aquí hoy porque Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que le conozcas, que sepas que Él existe y que Él es real. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces el problema está en que las cosas no salen o no ocurren o no funcionan como yo quiero que sean. Entonces muchas veces nosotros llegamos a la iglesia porque Dios nos trajo, o a veces venimos con motivos equivocados y pensamos que, bueno, ahora que tengo a Dios de mi lado, listo. Ya está, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién? Y tu vecino te mira mal y tú ya lo miras con rayos X y arderás en el infierno. Como cuando fueron a predicar la palabra y los discípulos volvieron y le dijeron: Jesús, no nos escuchan. Permítenos orar y que venga fuego del cielo y los consuma. Jesús dijo: ustedes están locos. ¿Te das cuenta, mi hermano?
Te das cuenta que el problema está en que lo que a mí me aflige es que las cosas no salgan como yo quiera y no sean como yo quiera. Pero es necesario que Dios muchas veces, yo pensaba, digo, ¿es necesario que Dios me aflija? ¿Es necesario que Dios me haga doler? O, o a mí me duele, porque tendríamos que replantear la pregunta, o a mí me aflige en realidad. No es que Dios me aflige. No es que, ¿me está entendiendo? No es que Dios me aflige. Lo que a mí me aflige es que yo no acepto la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Está acá conmigo? Ya está, nos vamos a casa. Aplauda, hermano, y terminamos el culto. Ahí está el problema. Digo, no, mi aflicción no es que Dios me manda una aflicción. No, Dios está haciendo y Dios hizo y Dios hace las cosas según su voluntad. El problema es que no es mi voluntad y ahí está el problema. Entonces me aflijo. Amén. Por eso es importante que yo pueda entender que yo no soy Dios, que Él es Dios. Amén. Y que yo lo necesito y que necesito descansar en Él. ¿Por qué? Porque cuando yo más le conozco, más confío, más descanso en su soberanía, en su control. Y usted me dice, pastor, pero ¿usted descansa en su soberanía y en su control? Intento. Y cuando viene la lucha y viene la prueba y viene la dificultad y vienen las cosas que yo no entiendo y que yo no organicé y que yo no preparé, amén. Porque no es que Dios me manda una carta y me llama por teléfono y me dice, ¿qué haces, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, 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 acá estoy. ¿Cómo andas, Dios? ¿Bien? ¿Estás haciendo todo lo que te dije que hicieras? Sí, Gastón, tranquilo, que estoy trabajando a tu favor y estoy haciendo todo como vos me dijiste. Destruí un par que se levantaron contra vos, que hablaron de vos, ya te los saqué del camino. Perfecto, Dios. No, te quería avisar porque justo la semana que viene va a venir una tribulación, ¿no? Para que vos te vayas preparado. ¿Me entiendes, hermano? Entonces muchas veces nosotros nos encontramos nosotros no escribimos historia, nosotros vivimos historia, que es diferente. Porque la gente dice, no, porque yo este año agarré mi hoja en blanco y voy a escribir todos mis sueños, mis metas, mis proyectos, todo lo que... Este año voy a ir a la luna. Y te encontrás que ni siquiera te va a apuntalar. ¿Y dónde? Dios, ¿por qué? ¿Entendés? Porque no estaban los planes de Dios, no era el propósito de Dios, ¿se da cuenta? Entonces usted se frustra. Este año me voy a casar. Los dedos contra la puerta te va a casar. ¿Se da cuenta? Entonces usted ya se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque no está bien. No está bien Dios. ¿Cómo puede ser que mi amiga se casa, la otra se casa, la prima esta que es más fea, los dientes así para afuera, el ojo así, consigue novio y se casa enseguida? Le ofrece matrimonio, le da un castillo. Y yo nada, soltera hace 50 años, ¿cuándo? Es injusto, es injusto. Usted se escucha a veces lo que nosotros decimos. Por eso Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Porque cuando Dios abrió el entendimiento de Job, la mente de Job, y se dio cuenta de las barbaridades que Job decía, sentido, Job, ¿no te das cuenta que yo soy Dios y vos sos Job? ¿No te das cuenta de eso? Que no tenés una sociedad con Dios, no están a medias, no es que Dios es compinche, como, te voy a hacer todo lo que vos quieras. No, mi hermano. Entonces, ese es el gran problema que nosotros tenemos cuando no estudiamos la palabra de Dios y cuando no conocemos la soberanía, el poder, el control, el dominio que Dios tiene de todas las cosas.
Yo muchas veces cuando me encuentro en diferentes circunstancias duras, porque uno a veces como que, no sé si le pasará a usted, pero a mí me pasa muchas veces que yo hace 15 años que predico la palabra y a veces digo, Señor, hace 15 años que predico la palabra, no sé si se convirtió uno todavía. ¿Te das cuenta? Yo digo, 15 años va a ir renegando con el hermano, 15 años cambia. No cambia más, ¿viste? Y vos decís, ¿cuándo va a cambiar? Entonces uno se empieza, ¿por qué? Porque uno se hace una idea, ¿te das cuenta? Se hace un mapeo, se hace una visión de decir, no, yo ahora me subo acá al altar. Cuando yo abro la iglesia Roca Eterna, tiembla la ciudad de La Plata. Tiembla de que no quiere venir nadie, pero no sé de qué temblaría. Todos están a los pies, obedeciendo, llorando. Y yo digo, reciban, y todos reciben. No recibe nadie. Entonces, cuando me pasa eso, muchas veces lo que hago es ir al libro de Jeremías. Porque me encanta la historia de Jeremías, porque me siento identificado con Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que cuando Dios lo llama, Jeremías, es hermoso el llamamiento de Dios. Le dice, vos serás mi profeta, Jeremías, y tú hablarás todo lo que yo te diga. Y nadie te hará frente, Jeremías, y nadie te podrá destruir hasta que no termines todo lo que tú tienes que hacer. Y va y le dice Dios, pero no te casarás ni tendrás hijo nunca. Ya que tenía una pretendienta por ahí. ¿Se da cuenta, mi hermano? No, pero yo si te sirvo, yo te sirvo, pero que quiero tener pareja. ¿Por qué no? Y Dios no te explica el por qué. Pero no es el caso mío, porque a mí, gracias a Dios, me dio una hermosa mujer. Pero sí es en el caso de que Jeremías, Dios lo manda al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y la nación de Israel nunca escuchó a Jeremías. Jeremías habló hasta por los codos. Habló. Les habló. Conviértanse, apártense de su iniquidad, del pecado, de la idolatría, porque el pueblo de Israel era un pueblo completamente desordenado. Ellos era un pueblo que quería vivir a su manera, era un pueblo que querían hacer las cosas a su manera. Entonces Dios levanta a Jeremías y le dice, esto les va a suceder, esto va a pasar, van a caer en las manos de los enemigos y serán llevados cautivos si ustedes no dejan a los dioses paganos. Pero el pueblo no escuchaba. Ahora, ¿escuchó el pueblo? No escuchó nunca. Ahora, pero eso no le incumbe a Jeremías. ¿Se da cuenta? Es como que Dios te diga, bueno, ora por tu esposo. Y tu esposo no se convierte. Ahora tú te frustras. Ahora yo te pregunto y digo, ¿por qué te frustras? Y porque no se convierte. Y Dios me dijo que orara. ¿Pero qué te dijo Dios? Que orara. Bueno, ¿y no estás obedeciendo? Sí, pero si yo oro quiero que se convierta. No, espera. Tú estás agrandando las cosas. ¿Qué te dijo Dios? Que oraras. No te dijo Dios, si tú oras se va a convertir. No, Dios te dijo que oraras. El tema de la conversión no es tema tuyo, es tema de Dios. Dios va a hacer cuando Él quiera, como Dios quiera. ¿Y cuándo Dios lo va a convertir? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pues yo no lo aguanto más, pastor. ¿Y cuándo? Hay un par de hermanas así que me gusta, que vienen, viste, con... No quiero mirar para ningún lado, viste, porque me están mirando a mí, pastor, no voy a hacer con los ojos cerrados. Ya veo que me caigo de acá. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo lo va a convertir, pastor? Porque ya no lo aguanto más, es rebelde mi marido. No, pero hermano, usted sujétese, sea amorosa, sea una buena esposa, siga orando. ¿Cuándo? Tengo que seguir orando. Imagínate si viene Dios y le dice, se va a convertir. Qué bueno. ¿Y cuándo se va? No. Cuando vos tengas 75 más o menos, tú vas a morir y al año siguiente Él se convierte. Así no. Pero te das cuenta, entonces, te das cuenta la clase de ser humano que somos. Que nosotros queremos, no, yo quiero orar y que se convierta mañana.
Y que él haga todo lo que yo diga, y que sea un buen marido, y que me haga el desayuno todos los días, me traiga el desayuno a la cama. Pero por eso nosotros tenemos esa independencia de Dios, que constantemente queremos hacer las cosas como nosotros queremos. No queremos entender que hay un Dios que es soberano. Como Dios le decía al pueblo de Israel, que escucharan a Jeremías. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me gusta mucho en la narración del libro de Jeremías, es que ellos escuchaban a los falsos profetas. Entonces en un momento Jeremías le dice, miren, se va a levantar un rey llamado Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Bien, está atento. Nabucodonosor se va a levantar y dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, me gusta mucho lo que dice. Busquen Jeremías 27:6. Jeremías es después de Isaías. Jeremías 27:6. Ya vamos terminando. Tenemos 10 minutos todavía. Jeremías 27:6. Y dice así: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, escuchó bien, ¿no? Y yo pondré todas estas tierras en manos del rey Nabucodonosor, mi siervo. Dios lo llama su siervo. A un rey que no tenía a Dios, que era pagano, perverso, idólatra, y lo peor de lo peor de lo peor que pueda existir era este rey. Pero Dios lo llama mi siervo. Ahora digo, ¿por qué Dios lo llama mi siervo? ¿Sabe por qué? Porque todo sirve a los propósitos de Dios. ¿Está acá conmigo? ¿Se acuerda ese ladrón que te robó afuera del supermercado? Que lo dejamos hoy temprano, volvamos de vuelta a ese. Ese ladrón es siervo de Dios. ¿Cómo, pastor? No le quiero seguir quemando fusibles porque sabe cómo se va de acá, ¿no? Pero sabe, ese siervo, ese ladrón, es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque sirve a los propósitos de Dios. Este rey servía a los propósitos de Dios. Entonces el profeta fue y le dijo: si ustedes quieren seguir con vida, sométanse al rey Nabucodonosor, al hombre más pagano, perverso, idólatra, el peor hombre sobre la faz de la tierra. Dios le dice: si ustedes quieren ser bendecidos, sométanse a él. Entonces los falsos profetas dijeron: nunca, porque Dios no es así. Al contrario, Dios nos dará la victoria. Pelearemos contra el rey Nabucodonosor y su ejército y lo venceremos, porque Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros y nunca nos someteremos a este hombre. ¿Sabe por qué Dios quería que se sometieran a ese hombre? En realidad no es que Dios quería que se sometieran a ese hombre, se iban a someter a ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque no se querían someter a Dios. ¿Está acá conmigo? Volvamos de vuelta al ladrón que le sirve a Dios. Ese ladrón le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: por cuanto me robaste a mí, yo enviaré a alguien que te robe a ti, para que aprendas una lección. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero este pueblo era duro y no quería entender. No quería entender que lo que la nación de Israel, los llamados de Dios, tenían que someterse a Dios, pero ellos no querían someterse a Dios. Ahora, por último, mira, quiero que retrocedas un poquito, Jeremías, y vayas a Isaías 45. Isaías 45:6. Y dice: para que se sepa, desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, no hay, ¿qué dice? No hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz, amén, y creo
que hago la paz y creo, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Está acá conmigo? En realidad ahí la traducción en vez de yo hago es yo permito. El Dios que crea la luz es el Dios que permite las tinieblas. El Dios que crea la paz es el Dios que permite la adversidad. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que cuando nosotros carecemos de conocimiento de Dios, empezamos a inventar y a crear a un Dios que sea como yo quiero. El tema es que mi amor es imperfecto. El amor de Dios es perfecto. Tus caminos son imperfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Tus pensamientos son imperfectos. Los pensamientos de Dios son perfectos. ¿Y qué significa esto, pastor? Que Dios te ama tanto, 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 que por su gracia y su misericordia, Dios no te dará lo que tú deseas. Pero si me ama, me tiene que dar lo que deseo. No, porque te ama, no te da lo que deseas. Para que no te creas un Dios y mañana te rebeles contra Él. Entonces muchas veces Dios tiene que permitir que tú atravieses por situaciones dolorosas para que tú entiendas que Él es Dios, que Él controla las cosas, que Él determina que sí y que no, y que tú eres su creación. Amén. Entonces es ahí donde yo tengo que entender lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Que los caminos de Dios son ¿qué? Agradables y perfectos. Diga conmigo, los caminos de Dios son perfectos. Aunque yo no entienda lo que Dios está haciendo, lo que yo sí sé es que lo que Dios está haciendo es agradable y perfecto. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor.